Muy buenas, ¿cómo estamos? Hoy os voy a hablar del bruxismo, de la lengua y de la relación que tiene con una articulación, si no la más importante del cuerpo, una de las más importantes del cuerpo. ¿Cuál es esa articulación? La articulación temporomandibular, que ya vamos a ver que es la unión de la mandíbula con la glenoide del hueso temporal del cráneo. ¿Por qué os voy a hablar de esto? Pues muy fácil, porque me estoy encontrando tanto en consulta como en redes sociales muchas personas que o bien no saben que son bruxistas y tienen, si no bien algunos de los síntomas, muchos de ellos, o bien son personas que sí son bruxistas, pero no están haciendo nada o están haciendo, digamos, muy poco para romper el ciclo de la vida que yo llamo de los zombies 2.0, de los bruxistas modernos, ¿vale? ¿Qué es eso del bruxismo? Pues muy fácil, es chirriar o apretar los dientes, que se puede hacer a cualquier hora del día, pero principalmente se hace de forma inconsciente y por lo tanto durante la noche. Me llamo Roger, soy fisioterapeuta, osteópata, acupuntor. Me gusta integrar la acupuntura tradicional con la acupuntura moderna, yo creo que todo suma y espero que os guste muchísimo lo que os voy a contar. Van a ser 2 vídeos hablando, uno del bruxismo desde la perspectiva occidental y luego oriental, y otro vídeo y otros 2 vídeos, por lo tanto un total de 4 vídeos, hablando desde la perspectiva también occidental y oriental de la lengua, ¿vale? Porque vamos a ver una relación muy estrecha, no solo con el bruxismo, sino también con otras disfunciones, otros signos y síntomas que puede manifestar el paciente. Así que vamos allá. Bien, pues empezamos. Aquí tenemos el índice de las partes que vamos a hablar hoy. En concreto, vamos a hablar o vamos a realizar un vídeo del bruxismo desde la visión occidental y más adelante realicemos otro vídeo del bruxismo y la visión oriental. Posteriormente realizamos, como hemos dicho anteriormente, un vídeo también de la visión occidental y otro de la visión oriental, hablando específicamente de la lengua, para unir este nuevo paradigma de la articulación temporomandibular, relacionándolo, por lo tanto, con el chirriar de esos dientes del bruxismo. La definición desde la visión occidental nos dice que el bruxismo es el apretar esos dientes, ese rechinamiento de los dientes, tanto en la mordida de cerrar los dientes, de cerrar la mandíbula, cerrar la boca, como el desplazamiento lateral, que se llama diducción. Eso se hace durante el día o durante la noche. ¿Qué es lo que pasa? Que normalmente suele aparecer más en estados de tranquilidad, por lo que aparece durante la noche, si es que conseguimos estar tranquilos. Pero en función de la gravedad, podríamos decir que a mayor gravedad, más tiempo de presión de estos dientes, a menor gravedad, pues evidentemente menos tiempo, ¿no? Y aquí, a modo de diagnóstico fácil, sabemos que si nos damos cuenta que estamos apretando durante el día, muy probablemente también lo estamos haciendo durante la noche. Por lo tanto, no 24 horas, pero sí vamos a estar muchas horas apretando los dientes, más grave. Si lo hacemos solo durante el día, va a ser un poquito menos grave, y si lo hacemos solo durante la noche, va a ser aún un poquito menos grave. Aún así, los músculos maseteros y temporales son unos músculos que son muy sensibles al cortisol, por lo que en estrés se activan muy fácilmente. Y significa que cuanto más tiempo estamos estresados o cuanto más tiempo estamos apretando los dientes, pues el ciclo que vamos a ver a continuación es más difícil romperlo. Por eso es importante no solo utilizar herramientas como una férula de descarga, por ejemplo, que se utiliza durante la noche, como parte, sino del tratamiento de evitar un avance de la patología más temprana, sino intentar de romper el ciclo o el círculo desde otras perspectivas, ¿vale? Desde la perspectiva fisioterapéutica y osteopática, tratando también la ansiedad, el estrés y demás, fijándonos un poquito en nosotros mismos, etcétera, etcétera. Ahora vamos a ver un poquito esto. Aquí tenemos el ciclo de la vida que os había comentado. Yo le pongo la coletilla del ciclo de la vida zombie, el zombie 2.0, porque os he comentado al inicio, porque considero que cada vez hay más personas con bruxismo que apretan los dientes, y haciendo un poco de broma en este aspecto,
es el zombie moderno, que digo yo, ¿no? Que uno no se da cuenta, pero que está apretando los dientes, y tenemos que aprender a escuchar las señales que nos está mandando el cuerpo para, uno, intentar romper este círculo o ese ciclo de vida, y dos, evidenciar estos síntomas que nos dan, por lo tanto, la evidencia objetiva que realmente estamos delante de un caso de bruxismo. Y aquí hay muchísimas cosas, ¿vale?, que hablar. No voy a entrar en ellas, las vamos a hablar y a ver un poquito por encima. Algunas de ellas las vamos a ver luego en el Atlas 3D. Y aquí empezamos con la disarmonía oclusal, ¿vale? Eso significa que cuando nosotros, y aquí yo cojo mi cráneo, cuando abrimos y cerramos la boca, aquí podemos ver que esta articulación de aquí, la unión, aquí sí lo podemos ver, la unión de la mandíbula con el cráneo, este hueso de aquí es el temporal, pues esta unión de aquí, esta articulación justamente es la articulación temporomandibular. Pues bien, cuando hay una alteración por estrés mecánico, inflamación, degeneraciones meniscales o articulares como artrosis, artritis, etcétera, etcétera, puede ser que altere la mecánica de abrir y cerrar, como la desviación, como hemos dicho antes, pero también si hay un mal apoyo dental, que falta una pieza dental de los dientes, si hay una mordida cruzada anterior o posterior, que eso significa que los dientes, así como podéis ver, los dientes maxilares, estos de aquí arriba, siempre tienen que cubrir en toda su dentaria, principalmente la dentaria media y posterior, tienen que recubrir parte de los dientes inferiores. Pues bien, si estos dientes inferiores están orientados hacia afuera, es decir, abiertos, o están apiñados hacia adentro, hacia afuera, eso se llama mordida cruzada posterior. Por lo tanto, significa que al nosotros abrir y cerrar va a afectar la biomecánica de esta articulación que hemos dicho, y por lo tanto vamos a tener más papeletas para realizar bruxismo, entre otras cosas. La mordida cruzada anterior significa que los dientes incisivos anteriores y inferiores, superiores e inferiores, pues está abierta, es como un buzón de correo, que podríamos meter cartas por aquí, pues sería exactamente lo mismo. ¿Bien? Y luego la deglución atípica es que cuando nosotros deglutimos siempre tenemos un apoyo lingual, pues bien, este apoyo lingual lo realizamos de forma incorrecta. Pues bien, aquí hay muchísimas otras alteraciones relacionadas con la oclusión, pero bien, solo era un poco de una pincelada para que veáis que si tenéis algún tipo de estos síntomas o de estas etiquetas como falta de piezas dentales, exceso de movilidad de uno de los dientes, mala morfología del maxilar o la mandíbula, incluso que sea una mandíbula pues, más grande de forma genética, que haya nacido pues, con la mandíbula más grande que el maxilar o viceversa, o desviada, etcétera, etcétera. Todo esto va a afectar no solo a la oclusión, sino también repercutir en la articulación ATM, apareciendo pues, más tensión muscular, más alteraciones de la propia articulación, de los ligamentos, etcétera, etcétera. Como podemos ver, es todo un ciclo todo esto. Tensión muscular. Vamos a ver luego un poquito estos músculos más detalladamente. Pero bueno, ya os adelanto que masetero, temporal y los tiroideos son uno de los más importantes. Y ya vamos a ver que luego el masetero recubre, en este sentido, tenemos el profundo y el superficial, la mandíbula, y son los músculos principales en el cierre de la boca. Antiguamente, por ahí había leído que era uno de los músculos que era el más potente en la época de la prehistoria, cuando aún no se había inventado o no habían encontrado cómo hacer el fuego, porque al comer la mayoría de las cosas crudas o en mal estado, tendrían que utilizar bien la musculatura masticatoria. Era uno de los músculos más potentes que había entonces. Aún es uno de los músculos más potentes. En cuanto al estado emocional, evidentemente, pues estados como un estrés continuo en el trabajo, por situaciones estresantes de familiares, ahora con el COVID y demás, pues todo esto puede alterar nuestro sueño, y podemos ser propensos a
contraer más los músculos, como hemos comentado, del massetero, el temporal y demás, de esa estructura muscular. Así que podríamos decir que una tensión muscular podría ser propicia o podría propiciar a un estado, a acentuar un estado emocional y viceversa. Un estado emocional, si nosotros tenemos mucha rabia, muchas preocupaciones, podemos tener tendencia a contraer más los dientes, a estar más tensos en general en nuestro cuerpo, a producir más cortisol, a realizar más picos de insulina, etcétera, etcétera. A nivel de la articulación temporomandibular, entre el cóndilo mandibular, que lo vamos a ver luego, y el hueso del cráneo temporal, aquí hay un cojín. Este cojín es el menisco, al igual que la rodilla, tenemos unos meniscos, aquí también tenemos uno. Este menisco lo que sirve es de refuerzo articular, pero sobre todo lo que hace es evitar que un hueso choque contra el otro hueso. Yo digo que es como un colchón, ¿vale? Si nosotros nos estiramos un colchón que sea blando, confortable, si no es demasiado blando, pues no nos hundimos, y si es demasiado duro o es muy fino, pues enseguida notaríamos el suelo, ¿vale? Por ejemplo, con el menisco pasa exactamente lo mismo. Si, por ejemplo, masticamos principalmente por un lado, yo siempre digo que tenemos un lado predilecto, en mi caso es mi lado izquierdo, la biomecánica de la mandíbula, al igual que el desgaste de estos meniscos, de estas cápsulas articulares, ligamentos, etcétera, pues evidentemente va a ser mayor porque lo estamos utilizando en exceso. Y una de las cosas que podríamos hacer, ¿cuál sería? Pues intentar de empezar a comer o repartir un poco, digamos, del trabajo hacia mi lado derecho en este caso, y en vuestro caso, pues detectar primero el lado hábil para comer, para masticar, e intentar desfocalizar un poco la atención y quitarle el peso 100% de cada día a la vez que masticas, pues usar principalmente un lado, pues también utilizar el otro, y vais a ver que no es tan fácil, ¿vale? Enseguida pues ya os vais al lado hábil, ¿bien? Pues bien, ahora vamos a ver un poquito esto, porque no quiero alargarme mucho en el vídeo. Y a ver qué es lo que se ve. Ah, sí, perfecto. Fantástico. Pues mirad, a ver aquí si me deja o no me deja. Me he ido yo. Aquí, fantástico. Bien, lo que os he hablado. Aquí estamos observando la propia articulación, como podemos ver, y aquí vamos a colocar ahora los meniscos. Aquí. Vale. Sí. Para que veáis un poquito cómo funcionan. Bien, aquí podemos ver que es, en verdad, esta estructura articular es un poquito más gruesa por delante un poquito más gruesa por atrás y menos gruesa, por lo tanto, por delante, ¿vale? Hace aproximadamente 2 milímetros y 4 milímetros. Esto que nosotros abrimos y cerramos, pues nos da un poco de juego articular, ¿vale? Nos da un poco de sujeción. Aquí tenemos un poquito algunos de los ligamentos temporomandibulares, y por detrás y por delante podemos ver aquí, en esta zona de aquí, algunos de las estructuras retrodiscales que nos dan soporte a la vuelta o a la ida de la mandíbula. Nosotros, cuando abrimos y cerramos la mandíbula, lo que pasa es que la mandíbula se desplaza. Cuando abrimos y cerramos, se desplaza hacia adelante, rota hacia adelante y hacia adentro, y cuando yo cierro, pues hace la acción contraria, rote hacia afuera y se desplaza hacia atrás para recuperar su posición original. Ahora en los músculos lo vamos a ver. Esa estructura es muy sensible, así que es interesante echarle un poco un cable de vez en cuando, ¿vale? Vale. ¿Qué más? Si le añadimos aquí algunos músculos, hago esto aquí. Vale. Así. Si le añadimos unos músculos de más profundos a más superficiales, por aquí dentro vamos a ver
algunos de estos músculos. Aquí tenemos el tiroideo lateral externo e interno. Aquí. Bien, vemos que se une en esta zona de aquí, ¿vale? Estos músculos nos ayudan principalmente a abrir, algunos de ellos a cerrar, incluso a protuir la mandíbula. Nos ayuda a hacer esto, desplazar la mandíbula hacia adelante, a proyectarla hacia adelante. Pero uno de los más importantes, para mí este es súper importante, tanto el fascículo inferior como el fascículo superior, sobre todo el fascículo superior. ¿Por qué? Porque el fascículo superior, como podemos ver, se une, aquí si los vuelvo a aislar, vamos a ver que se une en la cápsula articular y se une en el menisco, ¿vale? Por lo tanto, significa que si este músculo está alterado, provocando una desviación hacia el lado contralateral, hacia el lado contrario, por ejemplo, si solemos masticar por el lado izquierdo, pues este músculo muy probablemente al contraerse va a desplazar la mandíbula hacia el lado contrario, por lo tanto hacia mi lado derecho. Pues bien, si este músculo está alterado, puede arrastrar el menisco hacia adelante, puede subluxarlo y puede empezar a haber alguna alteración en esta propia articulación. ¿Otros músculos a valorar? Pues mira, aquí tenemos ya, para no extenderme mucho, el masetero. Aquí veis el masetero más superficial, que es, como hemos comentado antes, uno de los músculos más potentes del cuerpo, ¿vale? Que justamente realiza la acción de abrir y cerrar la boca. Aquí, si nos vamos a realizar la acción, ya vais a ver aquí enseguida que realiza la acción de apertura y cierre. Aquí. ¿Veis cómo abre y cierra la boca? Y si muevo un poquito esto, a ver si me deja. Vale. Bueno, vemos un poquito que al abrir y cerrar la estructura del cóndilo, como podemos ver aquí, en esta zona de aquí, se desplaza hacia adelante y cuando yo cierro, se desplaza hacia atrás. Aquí no hay rotación, en verdad sí que hay rotación. Eso ya nos dice mucho. Este músculo tiene mucho que ver con disfunciones de la propia articulación, ¿vale? ¿Qué más? Para terminar, el músculo temporal, que como podemos ver tiene muchas haces, unas haces más anteriores, unas haces medias y unas haces más posteriores, ¿vale? Y este músculo nos puede dar en muchísimas ocasiones dolores de cabeza, ¿vale? Muy interesante también trabajarlo, ¿vale? Era un poquito una pequeña aproximación a nivel de estos músculos que os quería acercar para que conozcáis un poco la biomecánica, ¿vale? Aquí tenemos otros músculos también que son interesantes, no los vamos a comentar, pero bueno, yo me quedaría con estos internos, el tiroideo lateral externo e interno, con sus fascículos correspondientes, el masetero y el temporal, y con esto, tratando estos músculos, mejoramos muchísimo la sintomatología y sobre todo estos dolores y esas desviaciones, chasquidos, etcétera, etcétera. ¿Bien? Vale, volvemos al cuadro anterior. Aquí. A ver. Perfecto. Y una vez hemos visto este ciclo de vida, pasamos a ver, a nivel de curiosidades, pues algunas cosas interesantes. Uno, como recordar que la boca, la lengua, esta articulación, pues es la primera fuente del gusto, ¿no? Pues lo primero que hacemos cuando nacemos, ¿qué hacemos? Pues lloramos, mamamos, abrimos la boca. Siempre esperamos el llanto del niño cuando sale de la mamá. Así que es súper importante la boca. También es nuestra primera arma de defensa, más antiguamente, ¿no? Pues nos permitía pues, morder al enemigo. Y sin duda, sin ello no podríamos hacer una deglución, no podríamos tragar, por lo tanto no podríamos fonar, comunicarnos, hablar, comer, respirar, expresarnos físicamente a través de la mímica, por lo tanto a través de esta expresión corporal. También que repercute, por lo tanto, a nivel de la expresión psicológica, ¿no? Si yo tengo un estado emocional pues, más de rabia, pues voy a fruncir el ceño, voy a cerrar toda esta musculatura. Si estoy muy alegre, pues voy a abrirme más a todo el mundo. Pues todo esto tiene mucho que ver. Y luego, como curiosidades, a pesar de que no haya mucha evidencia o muchos papers que hablan de esto, yo he puesto en pediatría, pero en verdad también puede aparecer en adultos.
puede estar asociado el hecho de chirriar por la noche, ese bruxismo nocturno, cuando tenemos parásitos intestinales. Recordemos que ahora y hace unos años está muy en auge todo el tema del cerebro, el segundo cerebro del intestino. Va un poquito por aquí, ¿no? Si tenemos parásitos intestinales, que llamamos oxiuriasis, oxiurios, estos parásitos, pues entre otras cosas, pueden provocar dolor picor anal. Suele aparecer mucho en pediatría, pero también en adultos, como he comentado. Entre otras cosas, puede aparecer también si solemos comer productos procesados, azúcares, bollerías, etc., pues puede instaurarse ese tipo de parásitos en esta zona de aquí, ¿vale? No está muy evidenciado, como he comentado, pero sí puedo comentar que en clínica y hablando con otros compañeros coincidimos que muchas veces hay ese parásito y coincide el bruxismo, ¿vale? Síntomas asociados del bruxismo, porque claro, estamos hablando de su anatomía, estamos hablando de la gravedad, de este ciclo, pero ¿qué es exactamente el bruxismo? Aparte del rechinamiento, pues esa mala oclusión, como hemos comentado, del ciclo de la vida. Tener gingivitis o alteraciones dentales recurrentes, hay algún diente que se mueva con mucha facilidad, halitosis, hongos linguales en la capa lingual también, candidiasis y demás. Puede estar relacionado también con problemas ginecológicos o incluso problemas intestinales, síndromes de Crohn, inflamaciones intestinales y demás. Eso sí que hay evidencia. Evidentemente, desgaste dental, ¿no? Principalmente de los caninos, ¿vale? Los caninos son estos dientes de aquí, ¿vale? Que son los que nosotros pues, cogeríamos un trozo de carne y lo arrancaríamos, ¿vale? El canino que tendría el felino. Cefaleas, migrañas y dolores mandibulares, ¿vale? Cefaleas principalmente en el lado lateral, pero también que pueden venir en la zona del ojo o de la mandíbula o de los dientes. Y luego ya se puede relacionar con neuralgias del trigémino o neuralgias faciales, del nervio facial, ¿vale? De esos dos pares generales muy importantes. Dolor, evidentemente, en la propia ATM, en la propia articulación. Dolores cervicales incluso en los hombros, a nivel occipital también por su relación anatómica y incluso a nivel lumbar, ¿vale? Eso sí también hay evidencias. Y por último, dolor al despertarnos por la mañana, al día siguiente. Tratamiento que podemos hacer, ¿vale? Para no alargarnos más. Tratamiento que podemos hacer. Uno es consultar al ortodontista, ¿vale? Y valorar la posibilidad de colocar una férula de descarga. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque durante la noche la férula que nos va a permitir es relajar la musculatura y dos, no provocar más desgaste dental del que ya podríamos tener. Así que en método o de forma, digamos, preventiva nos puede ir muy bien. No es el tratamiento, ¿vale? Porque no estamos rompiendo el círculo. Estamos intentando de relajar la musculatura, pero el hecho de realizar ese bruxismo no estamos solucionándolo. Es como tener una barca llena de agua con un agujero, va entrando agua y nosotros tenemos un cubo y lo que hacemos es, vamos quitando el agua de la barca, pero se está llenando continuamente igualmente de agua, ¿no? No estamos solucionando el problema, necesitamos tapar ese agujero, ¿no? Pues bien, como cubo para intentar de dar un poco de confort al problema está bien, pero tenemos que intentar de romper ese círculo. ¿Cómo? Pues consultar a tu fisioterapeuta o osteópata especializado en la ATM para una correcta exploración de esa articulación y valorar y tratar también el sistema nervioso vegetativo. Aquí, si podéis ver alguno de los vídeos o posts que he realizado, os hablo un poco más detalladamente sobre el sistema nervioso simpático y parasimpático. Ya vamos a ver que cuando estamos en situaciones de estrés, muchas preocupaciones, etcétera, pues vamos a ver que muy probablemente nuestro sistema nervioso de defensa, de huida, de supervivencia, que es el sistema nervioso simpático, va a estar activo por encima del parasimpático, que es el que nos calma, que nos trae un poco a la vuelta cuando está la marea un poco más calmada, ¿no? Pues cuando este sistema nervioso simpático está sobreexcitado, tenemos tendencia a tener bruxismo, a tener más contracción y más cortisol en los músculos, menos vascularización, etcétera, etcétera. Valorarla, pues todo eso se tiene que trabajar y eso se puede regular con técnicas de terapia manual y osteopáticas. También con acupuntura, evidentemente.
sobre todo si el factor emocional, estrés, preocupaciones, ansiedad, miedo y demás, que esto lo vamos a ver en la parte de medicina china, pues la acupuntura tiene muchísimo que ver esto y hay mucha evidencia que habla de ello. Valorar la posibilidad de ir al logopeda si tenemos algún tipo de disfunción en estas mordidas o esa deglución atípica, problemas de fonación, cuando nos cuesta decir alguna letra, pues todo esto el logopeda tiene mucho que ver y mucho que decir. La propia terapia manual, pues bien, combinada con estrategias terapéuticas a nivel psicológico, eso ya también tiene que ver un poco con el sistema nervioso vegetativo central. La acupuntura, como hemos comentado anteriormente, controlar, por lo tanto, este factor emocional, estrés, ansiedad, de personas que están pensando continuamente y que dicen, no, ahora estoy en un proyecto y luego están en otro proyecto y luego están en otro proyecto y no descansan nunca, ¿no? Pues bien, a lo mejor toca descansar y tenemos que escuchar estas señales que he comentado anteriormente. ¿Actividades para frenar un poco esto? Pues algo para calmar el cuerpo y la mente. Yoga, caminar, hipopresivos. Se ha visto que los hipopresivos, aparte de trabajar el diafragma de una forma muy interesante, de modificar dolores lumbares y posturales de la columna, porque sabemos que el diafragma se pega en la zona de la charnela lumbopélvica o dorsolumbar, tiene una repercusión directa también con los riñones, por lo tanto con el cortisol, con el estrés, a nivel del sistema hormonal es interesante y activa el sistema simpático, pero luego el sistema parasimpático, para relajarlo, tiene que activarse muchísimo más. Así que es interesante trabajar los hipopresivos en este aspecto. En general, hacer actividades que relajen. ¿Quién tiene que hacer esto? Pues no solo las personas que tienen bruxismo, sino también aquellas personas que noten, por ejemplo, que me dicen, por ejemplo, consulta, uy, yo es que si me pongo a meditar o a hacer pilates o a hacer alguna cosa más tranquila, es que mi cuerpo no puede, es que me estreso. Pues muy probablemente estas personas tienen que hacer ese tipo de actividades. Y por último, dejar ir y para llegar un poco más lejos, ¿no? Relacionando un poco con todo esto, pues intentar de aflojar, de quitar una marcha en nuestro cuerpo, en nuestro coche. Recordemos que solo tenemos un cuerpo, solo tenemos un coche, así que tenemos que cuidarlo, sobre todo aquellas personas que entre la adolescencia y la edad pues, temprana adulta, 30, 40, 50, pues si ya tienen síntomas o ya tienen problemas articulares, esta articulación, tenemos que cuidarnos, ¿sí? Y nada más, se ha alargado un poquito más, espero que os haya gustado el vídeo. Muchísimas gracias. Si aún no os habéis suscrito a mis redes sociales, pues por favor, hacedlo porque cuelgo cada semana contenido que creo que es muy interesante. En YouTube lo hago pues una vez al mes aproximadamente o así, pero sí que en Instagram y Facebook lo hago semanalmente 2 o 3 veces. Pues me podéis, por favor, dar un like también, una manita arriba aquí en el vídeo del YouTube, así me vas a apoyar en mi canal y hacer que se visualice un poquito antes. Podéis visitar mi página web donde cuelgo también el mismo contenido un poco más extenso de lo que cuelgo en las redes sociales. Y importante, dar salud a vuestra articulación y dar salud a vuestro cuerpo. Así que cualquier cosa, por favor, me podéis hacer un comentario en este propio vídeo, a ver si detectáis por qué lado es el lado que siempre estáis masticando, si tenéis algún tipo de síntoma, si tenéis alguna duda, y si me podéis enviar también un correo, también lo podéis encontrar en la página web, o bien un mensaje directo en el WhatsApp. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo, donde vamos a hablar del bruxismo desde la visión oriental. Muy, muy recomendable. Chao.